Hola cuarto, nuevamente nos encontramos hoy día con la clase 4 y 5. Esta clase es un poco más larga, de hecho la planteé para hacer dos clases diferentes, así que va a quedar un poquito más largo este video. Yo estimo que unos 40 minutos, así que si no lo pueden ver de corrido, no lo vean de corrido, veanlo mitad y mitad. Todas las demás clases en general van a durar alrededor de 20 minutos, que es lo que se demora en pasar la materia sin las intervenciones de los alumnos, si la andan contestando, lo cual igual como que acorta un poco las clases, pero voy a tratar de ser lo más escueta posible y en realidad esto es una de las buenas cosas de esta plataforma y que si usted no puede ver completamente el video, puede ir cortándolo y viéndolo por parte. Eh, Hoy día vamos a hablar de lo que son las funciones y organismos del Estado de Chile. La idea es que nos centremos principalmente en el poder legislativo y el poder ejecutivo hoy día, además de los famosos poderes reguladores que son la Contraloría General y el Tribunal Constitucional, y en el PowerPoint que viene después, PowerPoint, qué viejo, en el Prezi que viene después, vamos a ver el Poder Judicial, que es un poco más extenso y por eso lo dejé como apartecito. Deberíamos haber dejado lo de la Contraloría aparte, pero para que quede un poco más ordenado. Hoy día vamos a partir con las funciones y organismos del Estado. Y lo primero que vamos a hacer ahora, y ojo porque vamos a tener muchas definiciones, así que traten de ir tomando apuntes al respecto de ello. Igual yo sé que pueden revisar esto más de una vez, pero al menos para que podamos ir organizando en orden. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es una función y qué es un órgano estatal. Por función, estamos haciendo referencia a las tareas y actividades generales del Estado que son necesarias para el cumplimiento de sus fines. Quiere decir que una función del Estado es lo que el Estado tiene que hacer para poder alcanzar el bien común. Eso es la función del Estado. Ahora, nosotros también hablamos de los órganos de los estados, y los órganos de los estados son los encargados de realizar estas tareas para llegar a este fin que busca el Estado. El órgano no es un poder en sí mismo, es una instancia que ejecuta el poder del Estado en un ámbito específico de su competencia. Por eso vamos a ver que en Chile cada uno de estos órganos va a tener una actividad en particular y no se va a encargar de todas. Cuando nosotros hablamos de los órganos del Estado o los poderes del Estado, nosotros siempre decimos sí, son tres, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero ¿por qué? ¿Por qué no tener un solo poder que abarque todo? ¿Por qué no ser como las monarquías donde una persona entablaba todos estos poderes? Vamos a ver que en realidad es necesaria esta distribución, porque cada uno de ellos tiene que tener un ámbito en particular que puede ejercer de forma correcta y otro, asimismo, también de forma correcta, cosa de que no choquen entre ellos y además para que no haya un exceso de poder. Recordemos que una de las críticas más grandes que tuvo la monarquía era el hecho de que tenía todos los poderes en sí mismo, por tanto podía declarar leyes y ejecutarlas al mismo tiempo. Y como sabemos, el exceso de poder genera que los resultados sean para un grupo limitado de personas y no para todo el pueblo, que es lo que se busca realmente esta democracia. Por lo mismo, vamos a ir viendo cada uno de estos órganos del Estado, cuáles son sus atribuciones, vamos a ver también qué personas los representan y cómo son elegidas estas personas. Vamos con el primer poder, que es el poder ejecutivo. La función ejecutiva consiste en la toma de decisiones y las direcciones del Estado. Tiene que ver con la idea de administrar el Estado y ejercer el cumplimiento de estas leyes. Esta función ejecutiva tiene dos funciones diferentes. Una es la función política y la otra es la administrativa. Vamos a ir una por una definiéndola, así que vamos a ir lentito, ojo por ojo aquí. Primero, la función política consiste en la dirección superior del Estado. Tiene que ver con cómo armamos esto, cómo avanza. El titular de esta función es el presidente de la República. A él o ella le corresponde planificar y coordinar todas las políticas superiores del Estado considerando sus criterios de eficiencia, de equidad y los principios de la democracia chilena. Para ejercer esta función, y perdón que esté leyendo porque esta es una definición sacada desde el mismo papelito, como les dije, en la biblioteca del Congreso está toda esta información, así como grande para que ustedes puedan verla. Al ejercer esta función, promueve determinados resultados de la acción pública del conjunto, haciendo avanzar al Estado en la dirección determinada y estableciendo responsables y asignando prioridades. ¿Qué quiere decir toda esta tontera? Que la función política como tal del Poder Ejecutivo tiene que ver con las directrices que toma para llevar este gobierno a un mejor lugar, para llevar esto a alcanzar el bien común. Son ciertas medidas del nivel político que el presidente va a tomar para alcanzar esto. Algunos ejemplos de esta función son los que están ahí abajito, que son los estados de excepción constitucional,
que ahora estamos viendo uno, que es bajo ciertas circunstancias, el presidente toma la decisión de decir, bueno, por un periodo de tiempo limitado vamos a suprimir la Constitución como carta fundamental y vamos a tener ciertas características funcionales para poder solucionar la crisis. Tenemos el ejercicio del derecho a veto, que dice que el presidente puede vetar ciertas leyes, el manejo de las relaciones internacionales, cómo el presidente se comunica y hace tratados con otros países, y el otorgamiento de ciertos indultos o perdones a personas que hayan cometido ciertos crímenes que en realidad puedan ser perdonados. Obviamente eso no incluye los de lesa humanidad. Por otro lado, la función administrativa, tal como dice la palabra, tiene que administrar. Yo puse al principio una definición de administrar porque me llamó mucho la atención lo que es. Porque para nosotros, administrar es realizar un conjunto de prácticas cotidianas y sistemáticas orientadas a aplicar las leyes. Por tanto, el presidente tiene que estar constantemente tratando de estructurar de forma clara y ordenada cómo vamos a aplicar estas leyes. Muchas veces ocurre que la ley tiene una aplicación general y la función administrativa le corresponde velar para que la ley se aplique de forma concreta. Hay algunas leyes que son como muy amplias, entonces tienen que haber ciertas leyes específicas que vengan a explicarla de cierto modo. Por ejemplo, si nosotros queremos construir algo, tenemos una ley que habla de los usos de suelo, por ejemplo. Ya, pero ¿cómo sabemos realmente si el edificio que nosotros queremos construir está acorde con esta ley? ¿Cómo podemos ir planteando? Pues bien, la forma de administrar es buscando todos estos resquicios que permitan que el acto que se va a llevar a cabo vaya acorde con lo que dice la ley. Por ejemplo, en este caso, la autoridad gubernamental debe realizar una acción para que los casos concretos sean organizados dentro de las categorías y elementos generales planteados. Esa acción es propia de la función administrativa. Como les dije, si yo quiero poner un edificio en una parte, tengo que ver el plan regulador, por tanto la municipalidad es la que se va a tener que encargar de esto y esa es una atribución que el presidente les da de forma administrativa para que ellos puedan encargarse. Ahora, esta acción propia de la administrativa lo ejerce mediante no es la aparición, sino la escritura de decretos. Un decreto, y puse ahí la definición textual de lo que es un mandamiento de carácter general a título individual o dictado por la autoridad administrativa, especialmente por el jefe de Estado, con las formalidades previstas en el ordenamiento constitucional. Es una carta escrita directamente por el presidente que dice lo que se tiene que hacer. Un mandato puede ser algo general o puede ser a título individual. Y lo hace en este caso el presidente, que tiene ciertas formalidades que están previstas en el ordenamiento constitucional. Un decreto no puede estar por sobre la Constitución. Creo que lo he dicho hasta el cansancio, que nada de lo que nosotros hacemos puede estar por sobre la Constitución, puesto que al ser un Estado de Derecho, la Carta Magna es lo que recubre todo. Todo parte de ahí se pueden sacar las leyes, de ahí se pueden sacar todos los proyectos de leyes, las acciones, todo va de ahí. Ahora, el Poder Ejecutivo, como lo dijimos, está en la figura del presidente de la República. El presidente, que puede ser mujer o hombre, obvio, el presidente o la presidenta, es el titular de la función ejecutiva del Estado. Y a él le compete tanto el gobierno como la administración del Estado superior. El presidente tiene un cargo actualmente de 4 años en el cargo y no puede ser reelegido inmediatamente. Y digo actualmente porque sabemos que esto ha ido modificándose con el paso de los tiempos. Recuerden, por ejemplo, los decenios conservadores, que era un periodo en el que el presidente podía estar 5 años en el poder con posibilidad de reelección, lo cual hacía que ellos pudieran estar 10 años de corrido a cargo del país. Eso se ha ido modificando, pasado 5 años, 6 años, 4 años y con la capacidad de reelección o no. Actualmente el presidente que tenemos ahora, Sebastián Piñera, no podría recandidarse para la próxima elección. Sí lo podría hacer Michelle Bachelet, que ya fue presidenta y hay un periodo intermedio con otro presidente para volver nuevamente. Es lo que se ha dado la tónica de los últimos años. Tratar de ir rotando uno de otro. Ahora, ¿qué requisitos se necesita para ser presidente de la República? Súper básico. Poseer la nacionalidad chilena. Nosotros sabemos, creo que no lo hemos visto, pero lo vamos a ver. ¿Cómo se obtienen las nacionalidades? Tener cumplido los 35 años de edad, ser ciudadano con derecho a sufragio. Eso quiere decir no haber sufrido una pena aflictiva de 5 años o más. Y para ser presidente, su titular debe ser electo por votación directa por una mayoría absoluta de los sufragios válidamente emitidos. ¿Qué quiere decir? Que en las elecciones tienes que tener el 50 más 1. 50 votos más 1. Perdón, 50% de los votos más 1. Si se da cuenta, no hay mayores exigencias.
no te piden, no sé, una carrera universitaria, no te piden bien a cuarto medio, no. ¿Eso es debatible? Claramente lo es. ¿Puede hacerse un cambio en la Constitución al respecto? Claramente se puede hacer, porque vamos a ver que hay otros cargos públicos que sí requieren, por ejemplo, haber terminado cuarto medio. En el caso del presidente, aparentemente no. Ojo, porque aquí hay un paréntesis. En el caso que por algún impedimento temporal el presidente no pueda asumir las funciones, asumirá el vicepresidente y durante ese periodo él tendrá todas las atribuciones del presidente. En el caso de Chile, Chile no contempla la vicepresidencia. Nosotros no tenemos vicepresidente. Por tanto, en el caso de que el presidente por algún motivo, por algún impedimento, no esté a cargo, todo pasa al ministro del Interior. Las atribuciones que tiene el presidente de la República aparecen en el artículo 32 de la Constitución y son atribuciones de carácter legislativo y atribuciones de carácter político o administrativo. La primera de estas, que es a nivel legislativo, es concurrir a la formación de las leyes, o sea, tiene un carácter corregidor, o sea, va acompañadito del Ejecutivo, perdón, del Legislativo. Y en esta calidad el presidente presenta proyectos de ley al Congreso y luego de estos se han discutido en la instancia y se han aprobado, el presidente tiene la facultad de sancionarlo y después promulgarlo en el diario oficial. ¿Qué quiere decir esto? El presidente va a postular una ley, él puede hacer eso, pero igual esa ley va a la Cámara, baja a la Cámara Alta donde van a ser votados y revisados y una vez que ya son elegidos, el presidente lo toma, lo ve y dice ya se aprobó, está todo listo y lo publica en el diario oficial para que aparezca el cambio en la legalidad. ¿Qué más puede hacer? La Constitución establece que en ciertos casos el presidente tiene iniciativa legal exclusiva. Eso quiere decir que en ciertas materias, si no existe un proyecto que surja del Ejecutivo, el Congreso no puede discutir ni menos aprobar leyes. Esta es una de las atribuciones que tiene el presidente. Que si el presidente no postula una ley, el Congreso no puede, ¿cómo se llama esto? No puede discutirlo. Esta exclusividad se presenta en materias vinculadas a las divisiones políticas o administrativas del país, a la administración financiera y a la presupuestaria del Estado. Por ejemplo, si hablamos de la división política del país, la creación de nuevas regiones, por ejemplo. La administración financiera y las presupuestarias del Estado. Nosotros sabemos que el presidente tiene que entregar un presupuesto anual que pasa al Congreso y el Congreso lo valida si está bien o mal. Si usted hace memoria así como de la historia, así como en primero medio, usted se acordará de que la Guerra Civil de 1891 tiene que ver con que el presidente Balmaceda usó el mismo presupuesto anual 2 años seguidos y eso era inconstitucional. Bueno, aquí lo que ocurre es que el presidente puede postular esto, pero tiene que pasar por el Congreso para revisión. Ahora, otra de estas atribuciones es la exclusividad en ciertas circunstancias que presenta, por ejemplo, los de con fuerza de ley. El decreto con fuerza de ley existe siempre que el Congreso le delegue al presidente ciertas facultades legislativas. Esta delegación no puede superar el plazo de 1 año y no se aplica en materias legales que son como la nacionalidad de ciudadanía. Las elecciones, los plebiscitos, las garantías constitucionales y las normas que afectan a la organización de los demás órganos del Estado. El presidente puede generar un decreto que sea aprobado inmediatamente, que no requiera el paso por el Congreso, pero estos no pueden estar ni en contra de los proyectos de nacionalidad y ciudadanía, tampoco puede alterar las elecciones de los plebiscitos y las garantías constitucionales, y tampoco pueden alterar los organismos del Estado, puesto que sabemos que cada uno de los organismos del Estado funciona de forma independiente. Por tanto, el Poder Legislativo no puede meterse en el judicial. Ahora, con respecto a las atribuciones, ¿cómo se llama? Perdón, voy a volver porque no me recuerdo el título. Político-administrativa, tiene la capacidad de convocar plebiscitos. Y esto es súper importante, perdón. En los casos en que la Constitución establece, ¿cuándo con la Constitución establece que se puede llamar a plebiscito? Si la materia requiere cambiar la Constitución, o si hay que eso se da cuando hay un desacuerdo entre el presidente y el Congreso, eso lo vimos en la clase pasada, respecto a algún contenido o alguna reforma, ya sea total o parcial, y tiene que ser aprobado por ambas cámaras. Por ejemplo, queremos hacer una ley alguna ley controversial, la ley de aborto. Ya, la ley de aborto. ¿Qué pasa si constitucionalmente se empieza a cuestionar si se puede o no se puede hacer la ley de aborto? Y el presidente estipula que aprobarla es inconstitucional porque en realidad la Constitución dice que el derecho a la vida y para el presidente y para ciertos grupos puede decir
que la vida aparece desde la concepción, bla, 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 podemos tener esta dificultad. El típico debate pro vida, pro aborto. Mientras que el Congreso estipula que en realidad sí se puede modificar esto. Entonces ya aquí tenemos una discrepancia entre los dos poderes. Por tanto, si no se puede llegar a un consenso en ambas partes, ¿qué se va a hacer? Se va a llamar a un plebiscito. Un plebiscito es una elección donde el pueblo toma una decisión con respecto a un tema tratado. Puede ser temas muy puntuales o temas muy amplios. Por ejemplo, como les digo ahora, poder votar por una ley, si se puede o no hacer ese cambio en la Constitución. Podemos cambiar completamente la Constitución, podemos hacer cosas mucho más pequeñas o a nivel de ciudad, como por ejemplo, yo les decía, votar si ponemos un mall en cierto espacio. Puede ser muy variado. De hecho, Chile es un país que tiene la capacidad de ejercer plebiscitos seguidos, pero no lo hace. Hay países como por ejemplo Suiza, donde se hacen plebiscitos bastante seguidos en el año para casi todas las medidas. Todo tiene que ver netamente con darle poder al pueblo para poder elegir y tomar decisiones sobre su país. Entonces uno no tiene que subestimar estas cosas. Para nosotros plebiscitos suena como acontecimientos muy lejanos. O sea, si nosotros pensamos en plebiscito, ¿cuál? Aparte del que se supone que tenemos ahora, ya nos vamos al plebiscito anterior para el sí y el no, y antes de eso para escoger la Constitución del 80. Son como muy puntuales, cuando en realidad debería ser un poco más seguido para pedir como participación directa de los ciudadanos. Otra de las atribuciones que tiene el presidente es nombrar y remover ministros a voluntad. También a los subsecretarios, a los intendentes, a los gobernantes, embajadores, representantes de organismos internacionales, etcétera, etcétera. Recordemos que para escoger cualquiera de estos cargos no se requiere más allá que tener la confianza del presidente. Los ministros, por ejemplo, pueden ser seleccionados de cualquier persona que el presidente considere que puede llevar a cabo esa labor. Entonces, igual ahí nos genera algunas dudas si realmente son idóneos o no para el cargo, y finalmente cómo lo vamos moviendo no es dependiendo del presidente. El presidente escoge si realmente un ministro puede o no salir. Obviamente los ministros también pueden poner su cargo a disposición en caso de que sientan que no pueden cumplir, pero es una atribución netamente del presidente poder cambiarlos o sacarlos de su gabinete y moverlos a otros, por ejemplo, o simplemente sacarlos. Del mismo modo, el presidente también puede nombrar al Contralor General de la República, a los ministros y fiscales de la Corte Suprema y al fiscal nacional. Todo eso son atribuciones del presidente que no requieren votaciones de los ciudadanos. Otra de sus atribuciones es conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, llevar a cabo ciertas negociaciones, firmar y ratificar tratados que estime conveniente. Obviamente, igual están sometidos a la aprobación del Senado. Si el presidente quiere llegar a un tratado económico, no sé, con los vecinos de Latinoamérica, obviamente antes se postuló como un proyecto para que el Senado lo aprobase, pero es el presidente el que va a estos lugares, plantea estas ideas y genera los lazos con el resto de los países. Cada presidente igual tiene su autonomía con respecto a esto, por eso puede ir a otros lugares y generar tratados en común. Y entre las demás puede estar designar y remover comandantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, otorgar indultos particulares, que son perdones cuando hay sentencia en proceso, y declarar estado de excepción constitucional en caso y forma que señala la Constitución. Nosotros vamos a ver cuáles son los estados de excepción constitucional, no confundir, porque mucha gente cree que existe uno solo o que un estado de excepción constitucional y un toque de queda es lo mismo, cuando no es así. Vamos a ver como tenemos estados de emergencia, estados de catástrofe, de guerra interna, cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene sus causas por cuál llamar. Por algo estamos ahora en un estado de emergencia, porque tiene que ver netamente con una posibilidad de pandemia o de problemas de salud que atentan contra la posibilidad de las personas de libre circular. Ese llamado a que no salga la gente a la calle, a determinar un toque de queda, esa es una de las atribuciones que el presidente tiene. Ahora, tenemos el presidente. Pasemos al poder legislativo. Normalmente, la función legislativa se asocia a la producción de las normas generales y obligatorias tendientes a regular la conducta de las personas, sea gobernantes o no, con el respeto de todo tipo de relaciones que establezcan entre ellos. En palabras simples, la función legislativa es la que tiene la capacidad de generar las leyes. Como además, en nuestro orden constitucional, se establece la fórmula de que mediante la ley se crea el derecho, la producción de las leyes implica que nosotros de ahí parte todo nuestro actuar político.
y en general nuestro actor social. Existe esta función porque tiene que haber un grupo que se encargue de crear las leyes para poder coordinarnos a nosotros como vemos en esta sociedad. ¿Dónde va a estar representado el Poder Legislativo? En el Congreso Nacional. Tal como el Poder Ejecutivo se veía representado en el presidente, el Poder Legislativo lo vamos a ver en el Congreso Nacional. ¿Qué es el Congreso Nacional? El Congreso Nacional es un órgano bicameral, o sea, tiene dos cámaras. Una de ellas es la Cámara Baja, que es la Cámara de los Diputados, y la Cámara Alta, que es conocida como el Senado. Según el artículo 54 de la Constitución, se refiere a las atribuciones exclusivas que tiene el Congreso en contraposición a sus otros dos hermanitos, que es el legislativo y el judicial. ¿Qué puede hacer el Congreso? 1. Aprobar y diseñar los tratados internacionales que presenta el presidente de la República. Y 2. Pronunciarse cuando corresponda respecto a los estados de excepción constitucional y los plazos que la Constitución establezca. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que si el presidente quiere generar un tipo de tratado internacional con alguno de sus vecinos, tiene que pasar primero por el Congreso. Y 2, que si el presidente quiere llamar a un estado de excepción constitucional, también tiene que preguntarle primero al Congreso. Ahora, como dijimos, el Congreso Nacional es una bicámara, o sea, tiene dos cámaras diferentes. Por tanto, vamos a hablar primero de una, que yo creo que son los diputados, y después vamos a hablar de los senadores. La Cámara Baja, o la Cámara de Diputados, está integrada por 155 miembros electos por votación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a la urna y vota por cuáles son los diputados que usted quiere. Estos están seleccionados por distritos electorales. Por ejemplo, Quinta Costa. Y ahí tenéis Valparaíso, tenéis Viña, Quinta Interior, Quilpué, Villa Alemana. Son pequeñas como grupos de personas, dependiendo de la cantidad de habitantes, que postulan ciertos diputados y tú puedes votar por ellos. Como dije, son 155 miembros, depende por la cantidad de habitantes. Por ejemplo, hay distritos que tienen más diputados que otros. Santiago, por ejemplo, que tiene mucho más habitantes que el resto de las comunas, tiene más miembros. La Cámara se renueva totalmente cada 4 años y los parlamentarios pueden ser reelectos de manera indefinida. Aquí nosotros ya podríamos empezar a cuestionarnos esto. Un diputado puede ser diputado toda su vida, hasta que se muera, precisamente. ¿Por qué? Porque no hay un límite en lo que él pueda o no puede hacer, en comparación, por ejemplo, al presidente, que no puede ser reelecto inmediatamente. ¿Qué se necesita para ser diputado? Yo creo que más de alguno se lo está preguntando. Ser ciudadano con derecho a sufragio, o sea, mayor de 18, sin pena efectiva, ya lo dijimos. Tener cumplido los 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o su equivalente, tener residencia al menos de 2 años continuos en la región en la que pertenece al distrito electoral. Y eso es súper importante. Si usted quiere ser diputado por, no sé, Coquimbo, usted tiene que haber vivido por lo menos 2 años allá. No saca nada con moverse y viajar para poder ser diputado. Si usted se da cuenta, tampoco es tan complicado ser diputado. De hecho, bajo esta lógica, yo podría ser diputado. Pero tenemos que entender que los diputados, a su vez, tienen ciertos deberes, o son atribuciones que tienen ellos propios. Aquí, o sea, hay que leerlas nomás, porque en realidad están enumeradas para que puedan ustedes entenderla, pero en realidad es como... Vamos. Primero, fiscalizar los actos del gobierno. Declarar si dan o no lugar las acusaciones constitucionales que formulen los miembros contra la autoridad del Estado. Hace poco tuvimos unas acusaciones constitucionales, sobre todo, por ejemplo, contra Chadwick. También tuvimos una contra el presidente, que era, en palabras simples, es como ir revisando si la labor que está cumpliendo es correcta o no. Es como revisar si está haciendo su pega o no está haciendo su pega. Es una acusación constitucional. Si la actividad que está haciendo el presidente va acorde con lo que la Constitución le dice. Puede adoptar acuerdos o sugerir observaciones en los votos de la mayoría de los diputados. Puede citar e informar a los ministros de Estado a petición de al menos 1/3 de los diputados. Por ejemplo, cuando estábamos viendo lo de la AFP y se llamó al ministro de Economía para que viniera a explicar un poco si se puede o no se pueden hacer esos cambios. Bueno, tienen que haber por lo menos 1/3 de los diputados que exijan que ocurra esto. Crea comisiones especiales investigadoras a petición de al menos 2/5 de los diputados con el objetivo de reunir información para ciertas actas de gobierno. Por ejemplo, si necesito saber que hay un problema con los dineros de las mineras,
Bueno, los diputados pueden exigir que venga alguien a buscar información y recabar para ver si está funcionando o no esta investigación y declarar si dan o no lugar las acusaciones constitucionales que formulan sus miembros en contra de las autoridades. Eso está tal cual, copiado y pegado, así que no voy a entrar en detalle, pero lo voy a dejar ahí, usted puede revisarlo, porque ahí está la medida cómo se ven estas acusaciones constitucionales. Ahí habla de, por ejemplo, que tiene que estar día 20 diputados con determinadas autoridades para establecer si se está violando o no la Constitución, pero como yo les voy a mandar esto, usted puede leerlo directamente de la página. Ahora más que nada como para tratar de ir explicando algunas cosas que no queden claras, pero las que son como definiciones, usted puede leerlas textualmente de lo que dice la presentación. Por otro lado, la segunda cámara es la de senadores. La Cámara de Senadores, a diferencia de diputados, tiene mucho menos miembros, son 50, también elegidos por votación directa en circunscripciones senatoriales, en consideración a cada una de las regiones del país, cada una de las cuales constituye al menos una circunscripción. Y quiere decir eso que por lo menos hay una circunscripción por región, pero hay ciertas regiones que tienen más senadores representantes, como nuevamente es el caso de Santiago, que es mucho más grande. Los senadores duran 8 años en sus cargos. Y esto es interesante, se renuevan alternadamente cada 4 años. ¿Qué quiere decir? Que si el año 2012 se cogieron los senadores de todas las regiones pares, segunda región, cuarta región, sexta región, bla, 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 el año 2016 se van a hacer elecciones de todos los senadores de las impares. Ahí se vota la primera región, la tercera región, y luego el 2020 se votan nuevamente las pares. Las ideas que sean cada 4 años para que choquen con las de diputados, así hay que ir una sola vez a votar, pero los senadores duran el doble del tiempo en su cargo. Los senadores, al igual que los diputados, pueden ser elegidos por su cargo de forma indefinida. Y eso, insisto, es algo que debería llamarnos la atención porque hay gente que ha estado toda su vida, de hecho, creo que son re pocos los diputados que han cambiado desde que estamos en democracia. Los senadores, puedo decir lo mismo. ¿Qué requisitos se necesitan para ser senador? Ser ciudadano chileno con derecho a sufragio, tener cumplido 35 años de edad y haber cursado la enseñanza media o su equivalente. A diferencia de los diputados, no se les requiere que ellos vivan en la circunscripción en la que están inscritos como senadores. No es necesario. Teniendo estas 3 cosas, usted puede ser perfectamente un senador de la República. Ahora, ¿qué atribuciones tiene? Tal cual. Conocer de las acusaciones que la Cámara de Diputados establezca contra las autoridades. Si la Cámara de Diputados establece una acusación constitucional, es la Cámara Alta la que tiene que revisar si esto atañe, es decidir si han o no han lugar las acusaciones que cualquier persona pretende iniciar contra alguno de los ministros de esto. Recordemos que los ministros se le hace como un llamado para, como les decía recién, para revisar si efectivamente están cumpliendo con la que tienen que hacer y si están acorde a la Constitución. Pues bien, el Senado decide si se hace esta investigación o no se hace esta investigación, conocer de las contiendas de competencias que susciten entre las autoridades de gobierno y los tribunales superiores de justicia. Obviamente ninguno está por sobre la justicia, entonces tenemos que entender que no puede chocar tu labor política versus, no sé, algún conflicto de interés que se pueda dar. No sé, piensen en los casos de las boletas truchas, piensen en ese tipo de cosas, que como tú como funcionario político podías estar con un problema judicial que atañe o que tenga algún tipo de relación directamente contigo. Otorgar sus acuerdos para que el presidente pueda salir del país. Como les dije, si bien el presidente puede hacer tratados o pactos con otros países, necesita la aprobación y, como abre comillas, la autorización del Senado para poder hacerlo. Aprobar la declaración de inconstitucionalidad que haga el Tribunal Constitucional del Presidente de la República. Si se llama a un juicio por una declaración inconstitucional, o sea, estamos diciendo que alguno de los funcionarios políticos no está cumpliendo con la Constitución en alguna forma, tiene que pasar primero por el Congreso y ellos tienen que aceptar que se haga. Aprobar por los 2/3 de los senadores el ejercicio de la designación de los ministros y fiscales de la Corte Suprema y el Fiscal Nacional. Más adelante, cuando veamos el Tribunal Constitucional, vamos a ver cómo se eligen estos representantes y dar dictamen al presidente de la República en caso de que éste lo solicite. Si el presidente necesita saber algo que está ocurriendo, se le pide también al Congreso y él le entrega su resumen de lo que está pasando.
Llevamos harta materia. Por otro lado, y ya para terminar, yo creo, porque igual es como cansador esto, no es el primer video, vamos a ver lo que son conocidos como las funciones reguladoras, que muchas veces pasan por alto. La gente como que no le da el mismo peso que le das a los otros poderes del Estado, pero en realidad la Contraloría podría ser perfectamente un cuarto poder estatal. La Contraloría es este ente que se encarga de ver que los otros tres poderes del Estado no se metan unos con el otro y trabajen de forma individual y sin pasarse a llevar. Como entendemos aquí, la Contraloría General de la República es un organismo autónomo cuyo titular es el Contralor General de la República, es designado por el Presidente de la República junto con el Senado. Entre las funciones dura 8 años y no puede ser designado para el periodo siguiente, a diferencia, por ejemplo, de lo que es los senadores y los diputados. Entre las atribuciones que tiene la Contraloría General de la República se deben considerar los que están en los artículos 98 de la Constitución, que es lo que viene más adelante. Ahí yo les puse a Contralorito. Contralorito es la figura pública que tiene la Contraloría de la República en Twitter. Por favor, síganlo. Es una página súper útil, en realidad. Está siempre subiendo como información de forma muy lúdica y muy didáctica sobre lo que puede o no hacer nuestros funcionarios públicos. Recordemos que la Contraloría, una de las principales funciones que tiene es encargarse de que las funciones públicas se cumplan y que vayan acorde con la ley. Así que es súper interesante cómo una página de Twitter tiene un representante que es un lorito, Contralorito, y va dando tips a la ciudadanía para entender qué puede o qué no pueden hacer estos ciudadanos y estos funcionarios. Así que un dato, síganlo. Acá tenemos las principales funciones que tiene la Contraloría. Yo puse aquí 4, yo creo que es lo que más importante y lo que me interesa a mí que ustedes manejen. Uno que es controlar la legalidad de los actos de la administración del Estado. Como dice ahí, para realizar esta labor, el Contralor debe tomar razón de los decretos y las resoluciones que deben tramitarse en la Contraloría, y también tomar razón de los decretos con fuerza de ley, debiendo representarlos cuando ellos converjan en la ley delegatoria. O sea, todo esto, insisto, está sacado directamente de lo que es la Constitución, por eso suena como tan enredado. Otra de las cosas que tiene que hacer es fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos del fisco. Las platas que llegan, ¿qué pasa? ¿Cómo se gastan? Cuando yo traigo cierta plata a las municipalidades y se pagan, por ejemplo, en horas extra, no sé, en, ¿cómo se llama? Cuando tú llamas a alguien para que estos expertos que se contratan para que puedan llevar a cabo ciertas labores, todas esas platas que se gastan, la Contraloría también las revisa. Tienen que estar acorde con lo que se da. Examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a cargo de bienes de entidades públicas sobre las que ejerce la fiscalización. Como les decía, entregar boletas. Uno tiene que entregar en qué se está gastando la plata, cómo se está usando y en beneficio de quién. No basta solamente con contratar a una persona para hacer un estudio al respecto, sino por qué estamos haciendo este estudio, cuál es la finalidad y cómo va a beneficiar a la comunidad. Y finalmente, llevar la contabilidad general de la nación. Tenemos que llevar aquí una cuenta de qué se gasta y cómo se gasta para nosotros. Y por último, y no menos importante, sobre todo en estos tiempos, el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un organismo también autónomo que está orientado a ejercer el control constitucional de las leyes y a preservar que las instituciones actúen según los dictámenes de la Constitución. En palabras simples, el Tribunal Constitucional tiene que hacer que nosotros hagamos caso a la Constitución y que todo lo que hagan nuestros políticos y nuestras futuras leyes que aparezcan vayan acorde a la Constitución. Este organismo está integrado por 10 miembros nombrados de la siguiente forma. Son 3 designados directamente por el presidente, 4 elegidos por el Congreso Nacional y 3 elegidos por la Corte Suprema. Estos representantes van a durar 9 años en los cargos y se van a renovar cada 3 integrantes. Deben ser todos abogados, tener por lo menos 15 años ejerciendo, pero no necesariamente como abogados así como en la corte, sino pueden ser a nivel académico, a nivel universitario, profesional, independiente, estatal, pero tienen que estar 15 años por lo menos de experiencia como abogado. Entre las funciones que tiene, y lo voy a agrandar un poquito más porque la vejez, valer por la constitucionalidad de todos los ejercicios del Estado. Algunos de estos ejemplos son, por ejemplo, convocatoria de plebiscito.
Si nosotros estamos convocando un plebiscito es porque entendemos que hay algo que no está funcionando dentro de la Constitución. Por tanto, es el Tribunal Constitucional el encargado de decir, bueno, cambiemos esto y llamemos para que la gente vote. Los decretos con fuerza de ley que ya hemos visto son decretos dictados por el órgano ejecutivo, eso quiere decir que el presidente o alguno de sus ministros lo pide, que tienen el rango de ley previa a la delegación de las facultades del organismo legislativo. Significa que el presidente puede dar un decreto con fuerza de ley sin necesariamente ser aprobado por el Congreso, pero siempre tiene que estar acorde con lo que dice la Constitución. Por tanto, si el decreto con fuerza de ley no está acorde con la Constitución, el Tribunal Constitucional le va a decir, usted, perrito, no puede. Los decretos supremos son normas dictadas por el órgano ejecutivo, nuevamente el presidente, en ejercicio de la potestad para dictar reglamentos para aplicar normas contenidas en las leyes específicas que sirven como referencia. Un decreto supremo es una ley y sirve como referencia para otras leyes. Y obviamente, y como lo he repetido hasta el infinito, tiene que estar acorde con la Constitución. Autoacordados con la Corte Suprema. Son acuerdos máximos entre el tribunal que tienen como objetivo mejorar el régimen del servicio judicial que norman el actual de los funcionarios y la administración y justicia de las personas que actúan en ellos. Si yo quiero generar no sé, cambiar los métodos, por ejemplo, para acceder a una ley. Por ejemplo, lo último que se hizo, el cambio del sistema jurídico en Chile, que pasó a ser esta idea de interpelaciones, el Tribunal Constitucional es el que se va a encargar aquí de que esté acorde directamente con la legalidad. O sea, yo no puedo decir, bueno, ahora cada vez que encontremos a alguien en la calle lo vamos a moler a palo. No, porque la Constitución no permite eso, porque hay otras cosas que están por sobre todo. Entonces el Tribunal Constitucional dice, no, antes de poder postular una nueva forma de ejercer el sistema judicial, tiene que estar de acuerdo con lo que la Constitución dice, que son los derechos más básicos. La institucionalidad de movimientos, organizaciones o partidos en general. El tribunal solo conoce de estas inconstitucionalidades a requerimiento de esta parte, sea esta el presidente de la República o el Congreso Nacional. Sin embargo, la inconstitucionalidad de organizaciones, movimientos o partidos políticos puede ser iniciada de cualquier ciudadano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué pasa si yo fundo un partido político que sea ultra derecha y digo que una de las funcionalidades es hacer desaparecer todas las personas de color? Obviamente, eso está en contra de la Constitución, porque el derecho a la dignidad y el derecho a la vida es fundamental para todos. Por tanto, uno puede ir a alegar al Tribunal Constitucional de que, oye, este partido político que está existiendo atenta contra los derechos básicos del ser humano y por tanto está en contra de lo que dice la Constitución. Otra de las atribuciones es resolver las contiendas de competencia que se susciten entre las autoridades políticas y administrativas y los tribunales de justicia que no correspondan al Senado. Y finalmente, conocer y pronunciarse sobre las inhabilidades constitucionales o legales que afecten a las personas designadas por el ministro de Estado parlamentarios para que puedan permanecer en el cargo. Aquí, si usted se acuerda, cuando se le hizo la acusación constitucional a Chadwick y se aprobó, de hecho, quedó inhabilitado para participar en cualquier cargo político por 5 años. Ese tipo de cosas lo tiene que ver el Tribunal Constitucional. Tiene que asegurarse de que el ministro que está siendo interpelado o que se le llamó para ver si estaba haciendo su pega y estaba acorde a la Constitución, lo va a revisar el Tribunal Constitucional. Y una vez que se dicte si sí o si no, si estaba cumpliendo, bueno, se le va a inhabilitar y el Tribunal Constitucional va a ser el encargado de ver que eso ocurra. Harta materia. Nos falta todavía el poder el judicial, igual es más corto, pero sí tiene cosas que hay que entrar como en detalle, así que vamos a tenerlo yo creo hoy día mismo, voy a tratar de grabarlo al tiro para que podamos seguir como de corrido. Cualquier cosa, usted sabe, pide ayuda, pregunte, mande mensajes, yo estoy aquí despierta hasta muy tarde, de hecho no sé por qué les has dado por mandar preguntas como a la 1 de la mañana, igual se las contesto, pero eso, pues chicos, cualquier cosa consulten, pórtense bien, cuarto medio, y nos estamos viendo. Chao.